El mundo del espectáculo latinoamericano ha estado marcado durante décadas por figuras inolvidables. Voces que atravesaron generaciones. Artistas capaces de convertir el dolor en música y la nostalgia en eternidad. Entre esos nombres inmensos aparece el de José Luis Rodríguez, un hombre cuya carrera artística logró conquistar América Latina, Estados Unidos y Europa. Durante años fue sinónimo de elegancia, romanticismo y fortaleza. Sin embargo, detrás de los aplausos y de las luces del escenario, existía una batalla silenciosa que pocos imaginaban. Todo comenzó con pequeños gestos casi imperceptibles. Un cansancio extraño, una respiración más lenta durante las entrevistas, presentaciones canceladas a último momento. Los rumores empezaron a circular discretamente entre periodistas y seguidores. Algunos aseguraban que simplemente se trataba del paso del tiempo. Otros sospechaban que algo mucho más grave estaba ocurriendo. Pero nadie estaba preparado para la noticia que cambiaría por completo el ambiente alrededor del legendario cantante. La confirmación llegó en medio de un clima cargado de incertidumbre. Fuentes cercanas a la familia comenzaron a hablar de un diagnóstico devastador. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Miles de admiradores comenzaron a publicar mensajes de apoyo, recuerdos y oraciones. El nombre de José Luis Rodríguez volvió a ocupar titulares internacionales, pero esta vez no por un nuevo álbum ni por una gira histórica. Esta vez era diferente. Esta vez el miedo era real. Las cámaras de televisión permanecían durante horas frente a la residencia familiar, esperando alguna declaración. Los programas de espectáculos interrumpían su programación habitual para discutir el delicado estado del artista. Cada gesto, cada fotografía y cada silencio se convertían en motivo de especulación. Sin embargo, lo que terminó rompiendo el corazón del público no fue únicamente el diagnóstico. Fue la reacción de su hija. Las imágenes comenzaron a circular lentamente. Rostro cansado, ojos hinchados, una tristeza imposible de ocultar. Frente a los periodistas, intentó mantener la calma, pero la emoción terminó desbordándola. Sus palabras fueron breves, aunque suficientes para estremecer a millones de personas. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Nada más fue necesario. Aquella frase cayó como un golpe emocional para quienes crecieron escuchando las canciones del artista venezolano. Porque por primera vez, la familia dejaba entrever una fragilidad que durante años había permanecido oculta detrás de sonrisas públicas y apariciones cuidadosamente controladas. Muchos recordaron inmediatamente la vida intensa de José Luis Rodríguez. Una trayectoria marcada por éxitos gigantescos, romances mediáticos, conflictos familiares y también profundas batallas personales. Detrás del personaje carismático existía un hombre que había soportado pérdidas, enfermedades y enormes sacrificios. Nacido en una familia humilde, el joven José Luis descubrió desde muy temprano que la música podía convertirse en una vía de escape. Mientras otros niños soñaban con juguetes o aventuras pasajeras, él soñaba con escenarios inmensos y canciones que pudieran tocar el alma de la gente. Nadie imaginaba entonces que aquel muchacho llegaría a convertirse en uno de los artistas más reconocidos del continente. La década de los 70 cambió su destino para siempre. Su voz comenzó a sonar en radios de toda América Latina. Canciones románticas, interpretaciones cargadas de sentimiento y una presencia escénica inconfundible hicieron que el público lo bautizara rápidamente como el Puma. A partir de ese momento, la fama se volvió gigantesca. Los conciertos agotaban entradas en cuestión de horas. Las entrevistas se multiplicaban. La televisión lo convirtió en una figura permanente. Las mujeres suspiraban al verlo aparecer en pantalla. Los productores competían ferozmente por contratarlo. Pero el éxito también tuvo un precio enorme. La vida privada del cantante comenzó a fracturarse lentamente bajo la presión mediática. Las giras constantes lo alejaban de su familia. Las discusiones personales se convertían en noticias públicas. Y mientras el público veía a un hombre fuerte y seguro de sí mismo, en privado comenzaban a aparecer señales de desgaste emocional y físico. Con el paso de los años, las tensiones familiares se hicieron imposibles de esconder. Las diferencias con algunas de sus hijas,
ocuparon portadas durante mucho tiempo. Declaraciones cruzadas, silencios dolorosos y reconciliaciones parciales fueron construyendo una historia compleja y profundamente humana. Muchos admiradores sufrían al observar cómo uno de los artistas más queridos de Latinoamérica parecía incapaz de encontrar paz completa dentro de su propio hogar. Y ahora, frente al reciente diagnóstico, todas esas heridas parecían volver a abrirse. Los especialistas invitados a programas televisivos comenzaron a analizar la situación médica del cantante. Aunque la familia evitaba dar detalles específicos, varias fuentes hablaban de una condición delicada y progresiva. Los comentarios crecían minuto tras minuto. Algunos periodistas intentaban mantener la prudencia, otros exageraban cada información para aumentar la audiencia. Pero en medio del ruido mediático había una imagen imposible de ignorar. La de una hija destruida emocionalmente tratando de sostenerse frente a las cámaras. Ese momento cambió por completo la percepción pública de la situación. Ya no se trataba únicamente de una celebridad enferma. Era un padre. Era una familia enfrentando el miedo. Era una hija viendo cómo el hombre que parecía invencible comenzaba a mostrar señales de fragilidad. Quienes estuvieron presentes aquel día aseguran que el ambiente era devastador. Los periodistas bajaron el tono de voz. Algunos camarógrafos incluso confesaron sentirse incómodos al registrar tanto dolor humano. Porque más allá del espectáculo y de la fama, lo que estaba ocurriendo era profundamente íntimo. En redes sociales comenzaron a compartirse antiguos videos del cantante. Entrevistas clásicas, presentaciones históricas, fotografías familiares. Millones de personas parecían necesitar recordar al artista en sus mejores momentos, como si eso pudiera combatir el temor que empezaba a crecer en silencio. Las canciones de José Luis Rodríguez volvieron a sonar con fuerza inesperada. Dueño de nada. Agárrense de las manos. Voy a perder la cabeza por tu amor. Cada letra adquiría ahora un significado distinto, más doloroso, más vulnerable. Algunos seguidores escribían mensajes extremadamente emotivos. Crecí escuchándolo con mis padres. Su música acompañó mi infancia. No puedo creer que esté pasando por esto. El impacto emocional era enorme. Mientras tanto, personas cercanas al entorno familiar revelaban discretamente que la situación estaba afectando profundamente a todos. Las largas jornadas médicas, la incertidumbre y el agotamiento emocional comenzaban a pasar factura. Y aunque la familia intentaba mantenerse unida, las tensiones internas reaparecían inevitablemente. Viejas heridas nunca desaparecen del todo. Muchos recordaron entonces las complejas relaciones familiares del cantante. Durante años, las diferencias con algunas de sus hijas habían generado enormes titulares mediáticos. Hubo declaraciones durísimas en televisión, acusaciones públicas, silencios prolongados que parecían imposibles de reparar. Sin embargo, la enfermedad tiene una manera extraña de cambiar prioridades. Frente al miedo real de perder a un ser querido, los conflictos del pasado comienzan a verse diferentes. Y eso precisamente parecía estar ocurriendo ahora. Fuentes cercanas afirmaban que algunas conversaciones privadas habían comenzado a producirse nuevamente. Llamadas telefónicas, mensajes discretos, intentos de acercamiento emocional después de años de distancia. Pero el dolor seguía siendo inmenso, especialmente para su hija. Aquella escena llorando frente a los medios quedó grabada en la memoria colectiva, porque no parecía preparada para enfrentar semejante situación. En sus ojos había una mezcla devastadora de angustia, impotencia y miedo. Miedo al futuro. Miedo a lo inevitable. Miedo a perder al hombre que durante toda su vida había sido una figura gigantesca. Los expertos en entretenimiento comenzaron a debatir también el enorme peso psicológico que enfrentan las familias de las celebridades. Vivir el sufrimiento bajo exposición pública constante puede resultar insoportable. Cada gesto se analiza. Cada silencio genera rumores. Cada lágrima termina multiplicada en millones de pantallas. Y eso era exactamente lo que estaba viviendo la familia Rodríguez. La presión mediática se volvió gigantesca. Algunos reporteros permanecían durante horas esperando alguna actualización médica. Otros intentaban obtener declaraciones de amigos cercanos. Incluso artistas famosos comenzaron a enviar mensajes públicos de apoyo. Cantantes, actores
y presentadores expresaban admiración y preocupación por José Luis Rodríguez. Muchos destacaban no solo su talento artístico, sino también su resiliencia frente a las dificultades de la vida. Porque si algo había caracterizado siempre a El Puma, era precisamente su capacidad para sobrevivir. A lo largo de su trayectoria, enfrentó problemas de salud importantes, momentos financieros complicados y fuertes conflictos emocionales. Sin embargo, una y otra vez lograba regresar a los escenarios con la misma energía que lo convirtió en leyenda. Por eso el público tenía esperanza. Pero esta vez el ambiente parecía distinto. Había algo en el rostro de su hija que hacía imposible ignorar la gravedad emocional del momento. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio incómodo. La familia redujo las apariciones públicas. Las actualizaciones médicas eran mínimas. Los rumores crecían sin control. Algunas publicaciones hablaban de mejorías. Otras aseguraban que la situación era extremadamente delicada. La incertidumbre alimentaba el miedo colectivo. Mientras tanto, millones de personas seguían reproduciendo sus canciones, compartiendo recuerdos y esperando noticias alentadoras. Porque para gran parte de Latinoamérica, José Luis Rodríguez no es simplemente un cantante. Es parte de la memoria emocional de varias generaciones. Sus canciones acompañaron bodas, despedidas, amores imposibles y momentos familiares inolvidables. Su voz estuvo presente en hogares durante décadas. Y ahora, la posibilidad de una despedida definitiva comenzaba a titularse demasiado real. La tristeza avanzaba lentamente entre sus seguidores. Pero dentro de la familia, el dolor parecía aún más profundo. Quienes conocen de cerca la dinámica familiar aseguran que la enfermedad obligó a todos a detenerse y mirar hacia atrás, a recordar errores, distancias. Palabras que quizás nunca debieron pronunciarse. Porque cuando la vida golpea con fuerza, muchas veces las diferencias pierden importancia. Y tal vez eso sea precisamente lo más desgarrador de toda esta historia. Entender demasiado tarde cuánto tiempo se perdió. La hija del cantante, completamente quebrada emocionalmente, parecía cargar con ese peso invisible en cada aparición pública. Aunque intentaba mantenerse fuerte, había algo en su mirada que revelaba agotamiento absoluto, como si estuviera luchando por no derrumbarse frente al mundo entero. Y mientras las cámaras seguían enfocando cada movimiento de la familia, una pregunta comenzaba a repetirse silenciosamente entre millones de admiradores. ¿Será este el capítulo más doloroso en la vida de José Luis Rodríguez? El miedo seguía creciendo, y lo peor parecía todavía estar por venir. Las horas avanzaban lentamente dentro de la residencia familiar de José Luis Rodríguez. Afuera, el ruido de las cámaras y de los reporteros no se detenía. Los periodistas permanecían apostados desde la madrugada esperando una señal, una palabra, una actualización que pudiera aclarar el verdadero estado del cantante. Pero dentro de la casa el ambiente era completamente diferente. Silencio, un silencio pesado, agotador, lleno de miedo. Los familiares caminaban lentamente por los pasillos intentando mantener la calma. Las llamadas telefónicas no dejaban de sonar. Amigos cercanos, artistas internacionales y viejos conocidos querían saber cómo estaba realmente el Puma. Algunos enviaban mensajes privados llenos de esperanza. Otros, con la voz quebrada, confesaban que temían lo peor. La situación emocional comenzaba a afectar profundamente a todos, especialmente a su hija. Desde aquella aparición pública en la que no pudo contener las lágrimas, la presión mediática aumentó de manera brutal. Cada vez que salía de la residencia, decenas de micrófonos aparecían frente a ella. Los periodistas repetían las mismas preguntas una y otra vez. ¿Cómo está su padre? ¿Es cierto que el diagnóstico es irreversible? ¿La familia está preparada para lo peor? Intentaba mantenerse serena, pero el agotamiento emocional era evidente. Sus ojos mostraban noches enteras sin dormir. El maquillaje apenas lograba esconder el sufrimiento acumulado, y aún así seguía intentando proteger la dignidad de su padre. Porque detrás del artista legendario existía un hombre profundamente orgulloso. Un hombre que durante décadas había construido una imagen de fuerza y elegancia imposible de quebrar. Pero la enfermedad no entiende de fama, no respeta aplausos,
no distingue leyendas de personas comunes. Con el paso de los días, comenzaron a surgir nuevos detalles sobre el deterioro físico del cantante. Fuentes cercanas aseguraban que algunos episodios recientes habían alarmado seriamente a los médicos. Aunque la familia evitaba confirmar información específica, el miedo ya se había instalado definitivamente en el entorno cercano. Las redes sociales se llenaron de teorías, especulaciones y mensajes dramáticos. Algunos internautas afirmaban tener información exclusiva. Otros publicaban supuestas filtraciones médicas. Muchos medios digitales comenzaron a exagerar deliberadamente la situación para generar más visitas y polémica. La familia observaba todo aquello con impotencia. Mientras intentaban atravesar uno de los momentos más difíciles de sus vidas, el mundo exterior transformaba su dolor en espectáculo. Y eso terminó afectando aún más a la hija del artista. Personas cercanas revelaron que había sufrido varias crisis emocionales privadas lejos de las cámaras. El peso psicológico de ver debilitado a su padre, sumado al acoso mediático constante, comenzaba a desbordarla. Porque aunque el público conocía a José Luis Rodríguez como una figura gigantesca, para ella seguía siendo simplemente papá, el hombre que la tomó de la mano cuando era niña. El hombre tenía frase que cantaba en casa lejos de los escenarios. El hombre que alguna vez parecía invencible. Y precisamente ahí estaba el verdadero dolor. Aceptar que incluso las figuras más fuertes también pueden derrumbarse. Durante una noche particularmente difícil, según relataron allegados a la familia, el cantante habría pedido permanecer a solas durante varias horas. Nadie sabía exactamente qué pasaba por su mente. Algunos aseguran que estaba profundamente afectado por el impacto emocional que la noticia había causado en sus hijos. Porque José Luis Rodríguez siempre tuvo una relación compleja con la exposición pública. Aunque vivió décadas bajo los reflectores, existía una parte profundamente privada de él que detestaba mostrar debilidad frente al mundo. Por eso el diagnóstico representaba mucho más que un problema médico. Era también un golpe psicológico devastador. El artista que durante años llenó estadios ahora debía enfrentarse al miedo más humano de todos: la fragilidad. Muchos amigos históricos comenzaron a recordar anécdotas del pasado, historias de giras interminables, conciertos multitudinarios, reuniones privadas llenas de música y risas. Todos coincidían en algo: José Luis Rodríguez siempre había transmitido una energía extraordinaria. Incluso en momentos difíciles, lograba mantener el optimismo. Sin embargo, quienes lo visitaron recientemente notaron un cambio doloroso, más silencioso, más reflexivo, más cansado. La enfermedad parecía haber transformado su manera de mirar el mundo. Y aunque intentaba mantenerse fuerte frente a sus seres queridos, había momentos en los que el miedo resultaba imposible de esconder, especialmente cuando observaba a su hija llorar. Aquello lo destruía emocionalmente. Según personas cercanas, hubo una conversación particularmente intensa entre ambos durante una madrugada. Nadie conoce exactamente las palabras que se dijeron, pero quienes estuvieron presentes aseguran que fue uno de los momentos más dolorosos para la familia. Las lágrimas fueron inevitables, porque cuando una enfermedad grave entra en una familia, muchas veces también aparecen confesiones pendientes, heridas antiguas y emociones que llevaban años escondidas. Y eso fue precisamente lo que comenzó a ocurrir. Viejos conflictos familiares reaparecieron lentamente, no como discusiones abiertas, sino como recuerdos dolorosos imposibles de ignorar. Durante años, la vida personal del cantante estuvo marcada por tensiones mediáticas con algunas de sus hijas. Las entrevistas polémicas y los distanciamientos públicos habían dejado cicatrices profundas. Ahora, frente al temor de una pérdida irreparable, esas heridas adquirían otro significado. Algunas personas cercanas aseguraban que existía un deseo sincero de reconciliación emocional. No necesariamente frente a las cámaras, sino en la intimidad familiar. Porque el tiempo de pronto parecía haberse vuelto demasiado valioso. Y demasiado corto. Mientras tanto, la salud del artista seguía generando enorme preocupación entre sus seguidores. Los programas de televisión analizaban cada aparición antigua,
buscando señales que antes habían pasado desapercibidas. Algunos expertos médicos invitados por los medios explicaban cómo ciertas enfermedades pueden avanzar silenciosamente durante años antes de manifestarse públicamente. Otros hablaban del enorme desgaste físico que sufren los artistas después de décadas de giras, estrés y exposición constante. La conversación dejó de centrarse únicamente en la celebridad. Ahora también existía una reflexión más profunda sobre el envejecimiento, la vulnerabilidad y el precio oculto de la fama, porque detrás del glamour, muchas estrellas viven bajo presiones emocionales gigantescas. Y José Luis Rodríguez no fue la excepción. Durante décadas, tuvo que sostener una imagen pública impecable, mientras enfrentaba conflictos personales complejos. La necesidad constante de mantenerse fuerte ante millones de personas terminó convirtiéndose en una carga silenciosa. Algunos psicólogos entrevistados por programas de entretenimiento señalaron que las figuras públicas suelen experimentar un miedo particular cuando la enfermedad aparece. No solo enfrentan el sufrimiento físico, sino también el temor de decepcionar a quienes los admiraron durante toda la vida. Eso explicaría, según varios especialistas, el hermetismo absoluto que rodeaba el caso. El cantante no quería ser visto como una víctima. Quería seguir siendo el Puma. La leyenda, la voz eterna, el hombre que parecía capaz de superar cualquier adversidad. Sin embargo, la realidad comenzaba a imponerse lentamente, y cada nueva imagen pública de su hija reflejaba ese dolor con mayor intensidad. En una ocasión particularmente comentada por la prensa, fue vista abandonando discretamente un centro médico privado. Caminaba rápido, intentando evitar a los fotógrafos, pero las cámaras captaron un detalle imposible de ignorar. Estaba llorando nuevamente. Aquellas imágenes recorrieron toda América Latina en pocas horas. Muchos seguidores confesaron sentirse profundamente afectados al verla tan destruida emocionalmente. Porque hasta entonces algunos todavía conservaban esperanza de que los rumores fueran exageraciones mediáticas. Pero las lágrimas no mienten, y aquellas lágrimas parecían contener una verdad aterradora. La noticia provocó una ola gigantesca de apoyo en redes sociales. Miles de personas comenzaron a publicar mensajes dirigidos tanto al cantante como a su familia. Fuerza, Puma. No están solos. Estamos orando por ustedes. Artistas de distintos países también se pronunciaron públicamente. Algunos compartieron fotografías antiguas junto al cantante. Otros recordaron la influencia que tuvo en la música latina durante décadas. La figura de José Luis Rodríguez volvía a unir emocionalmente a millones de personas. Pero mientras el público revivía sus éxitos y celebraba su legado, dentro de la familia el miedo seguía creciendo silenciosamente. Las noches eran especialmente difíciles. La incertidumbre se volvía insoportable. Cada llamada telefónica generaba ansiedad. Cada consulta médica parecía eterna. Y aún así, el cantante seguía intentando proteger emocionalmente a sus hijos. Personas cercanas aseguran que, incluso en momentos delicados, trataba de hacer bromas para aliviar la tensión familiar. Ese era su carácter. Siempre intentando transmitir fortaleza. Siempre evitando que los demás cargaran con su dolor. Pero había ocasiones en las que ni siquiera él podía sostener la máscara. Algunos testigos afirman que durante ciertos momentos privados, el artista se mostraba profundamente afectado por la idea de convertirse en una carga emocional para su familia. Eso lo atormentaba, porque detrás del ícono musical existía un hombre orgulloso que siempre quiso ser recordado con dignidad. Y ahora sentía que el mundo entero observaba uno de los momentos más vulnerables de su vida. La presión mediática alcanzó niveles extremos. Programas sensacionalistas comenzaron incluso a debatir posibles escenarios futuros. Algunos titulares resultaban tan agresivos que indignaron a gran parte del público. Muchos admiradores acusaron a ciertos medios de lucrar con el sufrimiento humano. Pero el fenómeno seguía creciendo. Cada nueva fotografía del cantante era analizada minuciosamente. Cada silencio familiar generaba nuevas especulaciones. Mientras tanto, su hija continuaba viviendo una pesadilla emocional. Personas cercanas describieron escenas devastadoras.
momentos en los que intentaba mantenerse fuerte frente a todos, solo para derrumbarse completamente cuando quedaba sola, porque el dolor acumulado era demasiado grande. Y había además otro miedo silencioso que nadie se atrevía a mencionar públicamente: el miedo al arrepentimiento. Arrepentimiento por las discusiones del pasado, por los años distantes, por las palabras que quizás nunca debieron decirse. Cuando la enfermedad amenaza con cambiarlo todo, muchas familias descubren que el tiempo perdido pesa más que cualquier otra cosa. Y eso parecía estar ocurriendo ahora con intensidad devastadora. José Luis Rodríguez observaba todo aquello con enorme tristeza, porque posiblemente comprendía mejor que nadie el valor irreemplazable del tiempo. El hombre que durante décadas recorrió el mundo cantando sobre el amor y la nostalgia, ahora enfrentaba la batalla más difícil de su vida. Una batalla lejos de los escenarios, lejos de las luces, lejos ya de la música. Y mientras el mundo seguía esperando noticias, una pregunta comenzaba a instalarse lentamente en la mente de millones de admiradores. ¿Estaba la familia preparándose para una despedida definitiva? El silencio de los próximos días parecía esconder una respuesta que nadie quería escuchar. Los días siguientes estuvieron marcados por un silencio aún más inquietante alrededor de José Luis Rodríguez. La familia redujo completamente sus apariciones públicas, y las actualizaciones sobre la salud del cantante comenzaron a ser cada vez más escasas. Ese silencio preocupó enormemente a sus seguidores. En redes sociales, millones de personas continuaban enviando mensajes de apoyo y esperanza. Viejos videos del artista reaparecieron con fuerza inesperada. Fragmentos de conciertos históricos, entrevistas emocionantes y canciones inolvidables inundaron Internet como una forma de homenaje anticipado a una figura que marcó generaciones enteras. Mientras tanto, dentro del entorno familiar, la tensión emocional seguía creciendo. Su hija, profundamente afectada, decidió finalmente hablar brevemente ante los medios. Aunque intentó mantener la serenidad, su voz quebrada volvió a conmover al público. Estamos unidos como familia, y solo pedimos respeto y oraciones. Aquellas palabras fueron suficientes para confirmar que la situación seguía siendo extremadamente delicada. Muchos admiradores comenzaron a recordar no solo al cantante exitoso, sino también al hombre detrás de la fama. Un artista que atravesó décadas de gloria, conflictos familiares, problemas de salud y enormes desafíos personales, pero que jamás dejó de luchar. Ese espíritu de resistencia fue precisamente lo que inspiró a millones de personas durante tantos años. Sin embargo, el paso del tiempo termina alcanzando incluso a las leyendas. Y esa realidad golpeaba ahora con enorme fuerza tanto a la familia como a sus seguidores. A pesar del dolor, algunas fuentes cercanas aseguraron que el difícil momento permitió acercamientos emocionales que parecían imposibles años atrás. Conversaciones pendientes, abrazos sinceros y palabras nunca dichas comenzaron a ocupar un lugar importante dentro del círculo familiar. Porque frente a la fragilidad de la vida, muchas heridas pierden sentido. El legado de José Luis Rodríguez ya estaba asegurado mucho antes de esta tragedia. Su voz, sus canciones y su historia forman parte de la memoria sentimental de América Latina. Pero quizá el capítulo más humano de su vida no ocurrió sobre un escenario, sino en estos momentos silenciosos donde una familia intenta mantenerse unida frente al miedo. Y aunque el futuro sigue siendo incierto, millones de personas continúan esperando una noticia esperanzadora. Porque para sus admiradores, el Puma nunca será solamente un cantante. Será siempre un símbolo de lucha, fortaleza y emoción eterna. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Si te emocionó esta historia y quieres seguir recibiendo las últimas noticias, análisis y secretos del mundo de las celebridades, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu comentario. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido exclusivo para ti. Nos vemos en el próximo video.